Los maestros dicen que la tríada es la forma constitutiva de la vida y del universo. Podríamos mirar un poco lo que ha sido la cadena evolutiva del universo para comprobar que esto puede ser verdad. Se dice, por ejemplo, que los creadores del universo son una tríada llamada Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el creador hizo primero tres lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, que se crearon tres reinos en la tierra, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, que surgieron tres seres vivos, el ser humano, el ser animal y el ser vegetal. El ser humano fue constituido con espíritu, mente y cuerpo. El cuerpo está constituido de piel, carne y huesos y está dividido en cabeza, tronco y extremidades. La mente, por su parte, tiene tres estados: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El espíritu, por su parte, es creador, es laborioso y es entusiasta. Por eso decimos que las personas que no hacen estas cosas son pobres de espíritu. En este mismo sentido, sobre todo en este sentido de lo espiritual, de lo laborioso, de lo creativo, conozco una familia que es la familia Cabrera Cárdenas, que justamente ha querido vivir en esos términos, en el sentido de la trascendencia, de buscar significar, de buscar ser algo para la vida. Y para empezar, el papá de Sergio, que se llama Fausto Cabrera, fue un poeta, fue un escritor, actor de teatro, fundador de muchas cosas, entre ellas el Teatro Bellas Artes en Medellín. Fue un buscador con una conciencia enorme y yo creo que eso influyó profundamente no solamente en Sergio, sino en su hermana Marianela. Y bueno, en ellos ese afán de surgir, de proyectarse, de servir a la comunidad, de ser útiles, está debidamente marcado. Yo quisiera que fuera Sergio el que nos acercara primero a la visión que él tiene de su padre como creador y como personaje que realmente buscó la trascendencia en la sociedad. Así brevemente, Sergio, nos haces un pequeño comentario, por favor, de tu querido padre. Sí, bueno, efectivamente, mi padre siempre ejerció una gran influencia sobre mí en en todos los aspectos de la vida, eh, en el arte, en literatura, en poesía, también en la política y en la vida cotidiana. O sea, mi padre era una persona que tenía pues aspiraciones muy grandes y quería transmitirle eso a sus hijos, a mí y a mi hermana. Y, y yo creo que de alguna forma lo logró porque pues tanto yo como ella hemos intentado hacer cosas, no ya por darle a él satisfacciones, sino porque nosotros mismos hemos querido utilizar nuestros conocimientos para construir y para dialogar, para reflexionar con la gente, específicamente a través del cine. Eh, yo como director, mi hermana como productora, y la influencia de él en ambos, pues ha sido muy grande, claro, desde niños viéndolo trabajar, después ya trabajando con él como actores. También, por otro lado, la inmensa influencia de mi madre, que también era una mujer intelectual, actriz muy preparada y que también nos infundió ese espíritu de ser creativos, de insistir. Sí. Bueno, este es nuestro invitado principal, Sergio Cabrera, nacido en Medellín, actor, escritor, guionista, bueno, todo lo que ustedes quieran en el campo del cine prácticamente lo ha hecho. Es un hombre bastante creativo y es el hombre que queremos tener hoy para que nos cuente algunas cosas acerca de su vida y acerca de su experiencia
como realizador. Sergio, ¿tú estás de acuerdo en que hay tres clases de hombres? Y si no me lo dices también con toda sinceridad. Yo creo que hay tres clases de hombres. Una, aquellos cuya vida transcurre sin significado para sí mismos, para su familia o el mundo, o un significado demasiado pequeño. Segundo, aquellos que dejan un legado, pero de sufrimiento, de tristeza, de tragedia, y que para la humanidad representan un obstáculo, una dificultad para cualquier tipo de evolución. Y la tercera clase de hombres es aquella que decide buscar la trascendencia, dejando un valioso legado que contribuya a la evolución del mundo. ¿Estás de acuerdo con esa posición? Sí, básicamente creo que es verdad. Sí. Bueno, ¿qué motivó que en ti surgiera ese propósito de ser un hombre de trascendencia? Bueno, yo no, nunca lo he pensado en esos términos, o sea, yo nunca he querido ser una persona que tenga trascendencia. Yo casi diría que es resultado del azar, o sea, el haber tenido éxito en algunas de mis aventuras cinematográficas o teatrales o políticas, es relativo y además no, o sea, yo nunca he buscado trascender, yo he buscado vivir, he buscado tener una voz. Yo soy una persona bastante tímida, entonces yo he encontrado que a través del cine uno puede eh, puede hablarle al oído a la gente, puede reflexionar, puede influir, eh, y siempre un poco pensando en el presente y pensando en que, por otro lado, las ideas también son como las semillas, ¿no? O sea que un espectador que ve una película mía, tal vez le puede quedar una pequeña semilla de la importancia de la tolerancia o de la generosidad y puede que no inmediatamente, sino poco a poco esa semillita sumada a las otras semillitas de otros eh, pensadores o artistas que vayan iluminando, que vayan generando emociones en ese espectador, puede llegar a hacerlo modificar un poco su forma de pensar. O sea, yo cuando trabajo pienso más en un resultado del día a día y sí, y de una proyección a largo plazo, pero no como una satisfacción personal, ¿no? No conozco otra forma de vivir que no sea intentando permanentemente ayudar o hacer reflexionar a la gente. Tú tuviste dos tipos de formación fundamentales. La primera fue una formación de tipo político que heredaste de tu padre, antiguo revolucionario español que huyó del franquismo, que tenía una conciencia de clase muy marcada. Y además tu viaje a China, pues donde también te formaste en la revolución cultural. Y la segunda formación es esa que cuando uno llega a China, pues no tiene más remedio porque eso lo envuelve inevitablemente, que es la formación espiritual. Tú me imagino que pasaste por el I Ching, que pasaste por el Tao Te Ching, que pasaste por las teorías pues, de Lao Tse, toda esta gente espiritual del Oriente. Esas dos formaciones me imagino que de alguna manera te llevaron a pensar que este mundo andaba muy mal y que era necesario transformarlo. Sí, en parte sí. O sea, yo destacaría mucho la influencia artística de mi padre, que ha sido siempre una base sobre la que he construido mis ideas y mis sueños. Pero en la parte política, contrario a lo que tú dices, en la época que yo viví en China, el Tao Te Ching, el Truance, el I Ching, estaban, pues si no prohibidos, no se utilizaban, no se publicaban, porque era una época en que eh, el pensamiento contemporáneo de Mao Zedong ocupaba todo el espacio filosófico y cultural.
sea, a mí me tocó vivir en China entre los años 63 y 73, que es justamente el periodo de la Revolución Cultural, donde todos los vestigios clásicos fueron o fueron prohibidos o fueron escondidos. O sea, en mi época, por ejemplo, en todos los años que yo viví en China, nunca vi públicamente gente eh, haciéndose el I Ching o leyendo libros clásicos. Incluso la ópera clásica estaba prohibida. Entonces fue una época en que efectivamente yo sí me interesé en esos libros, pero era casi pecado interesarse por cosas que en Clandestinamente. este momento, sí, sí, sí. Sí, claro, digamos, yo en mi calidad de extranjero, por ejemplo, en mi apartamento tenía un tocadiscos y tenía discos. En esa época, antes de que empezara la Revolución Cultural, se conseguían discos especialmente rusos y checoslovacos de música clásica, especialmente autores rusos, ¿no? Rimsky-Korsakov, Hachaturian, Stravinsky, y también clásicos, Bach, Mozart, Beethoven. Yo tenía discos y los escuchaba a sabiendas que eso estaba prohibido, pero a mí, por ejemplo, no me traía consecuencias eso, pero un chino que hiciera eso termina, terminaba criticado. Fue un periodo muy especial, el periodo que me tocó a mí en China, un periodo muy político. Y de todas formas, pues claro que influyó en mi pensamiento. Pues por un lado, insisto, toda la parte artística, por otro lado, esa presión, esa catequesis maoísta, y por otro lado, una cierta rebeldía que siempre he tenido y que me permitió a mí eh, escarbar un poco en la filosofía clásica china, pero no porque fuera una asignatura en los colegios o que fuera, al contrario, era mal visto y pues casi que lo hacía yo un poco a sabiendas de que era pecado. Además de esa laboriosidad, de ese ingenio y esa disciplina que casi todo el mundo admira de los chinos, ¿qué cosas en particular marcaron a Sergio durante su experiencia en la Revolución Cultural? ¿Qué huella te dejó realmente la Revolución China? La Revolución China, en términos generales, una huella profunda de lo que es posible hacer cuando un pueblo está unido y tiene un sueño común y decide sacar adelante su país como sea, porque a mí me tocó esa China, o sea, en el año 62, 63, cuando llegamos a China. China era un país muy pobre. O sea, yo me acuerdo que el aeropuerto de Pekín era, no sé, del tamaño de mi colegio en Bogotá. Era un pequeño edificio con una pista y sembrados de trigo a los lados de la pista, y en el hangar del aeropuerto había creo que dos aviones y el nuestro. Y yo volví a China y en este momento, digamos, Pekín tiene creo que el aeropuerto más grande del mundo. Es un país que ha evolucionado y que ha tenido un cambio gigantesco gracias a ese sueño común que han tenido los chinos. Y eso ha sido una gran enseñanza para mí, ¿no? La perseverancia, la paciencia, la constancia en trabajar y en el momento en que yo estuve en China, rodeado, inclusive pues militando como guardia rojo, sentir el poder de las masas es una cosa realmente espeluznante. Sí, entonces digamos que me quedan esas dos de la Revolución China, me quedan como dos huellas diferentes, ¿no? Una que me hace pensar en términos muy positivos sobre la fuerza del poder popular y de los sueños revolucionarios, y otra de ver cómo los dirigentes con intenciones
bastante personalistas pueden hacerle un daño gigantesco a la sociedad. ¿Alguna vez te animaste, Sergio, a declarar que el comunismo nunca había existido? ¿Qué razones te llevaron a afirmar eso? ¿O te llevan a afirmar eso? No, eso es un hecho. El, no ha existido ningún país comunista porque Marx señala claramente que en el desarrollo histórico hay unas etapas económicas que se tienen que cumplir para poder pasar a la siguiente. O sea, Mao indica claramente, del esclavismo se pasa al feudalismo, del feudalismo se pasa al capitalismo, del capitalismo se puede pasar al socialismo, pero para pasar del socialismo al comunismo, todo el mundo tiene que ser socialista. O sea, todos los países del mundo tendrían que ser socialistas porque no sería posible aplicar el pensamiento comunista tal como lo pensó Marx si hay otros países que no lo son. Entonces, el gran sueño, digamos, el sueño de la internacional que cantaban, que, bueno, cantamos en su momento los comunistas es ese, o sea, un mundo donde el socialismo ya es internacional y se puede saltar a la próxima etapa que es el comunismo. Resumiéndolo mucho, se dice que el socialismo es a cada cual según sus capacidades y el comunismo es a cada cual según sus necesidades. Y no se puede llenar esa formulación del comunismo si hay países donde todavía hay gente con necesidades. No sé si me explico, ¿no? O sea, Sí, digamos, cuando yo digo que no ha existido un país comunista, no es una apreciación mía, es simplemente, el pensamiento marxista es muy preciso en eso, ¿no? Mientras no se supere la etapa socialista en el mundo, difícilmente podrá haber un país comunista. Ahora, lo que pasa es que en los países capitalistas hablan de los países socialistas como países comunistas. Es un error. O sea, China no es un país comunista, es un país socialista, es una república socialista, igual que creo que no sé qué otros países, pues, Cuba es un país socialista. La Unión Soviética fue un país socialista, ahora Rusia, pues técnicamente es un país capitalista, o sea, han retrocedido. muy bien. Bueno, tú tuviste la posibilidad de conocer a un gran documentalista llamado Joris Ivens. No sé si el apellido se pronunciará así, Sí. pero lo conozco porque vi hace tiempo un documental llamado Paralelo 17, donde mostraba la difícil vida de una aldea vietnamita durante aquella terrible guerra. Y tengo la información de que tú fuiste no solamente su alumno, sino que también tuviste la posibilidad de traducirlo, de hacer traducciones para él del chino al francés o del Ujú. francés al chino. ¿Es eso cierto? ¿Qué aprendizaje tuviste con este gran documentalista? Bueno, sí, yo pues no fui alumno de Joris Ivens, pero sí trabajé para él como traductor. Él estaba en China rodando un documental, una película documental muy larga que dura 8 horas. Cuando se estrenó en Europa, se estrenó en tres partes. Joris Ivens era un gran amigo de China porque durante la guerra de liberación había estado en las bases de apoyo con Mao Zedong. Bueno, tú comenzaste haciendo documentales, entre otras cosas, me acuerdo que entre esos cortos que tú hiciste uno que se llamaba, bueno, no lo hiciste, eras el cinematografista mejor, de un corto titulado El Niño Invisible. ¿Lo recuerdas? Sí, claro, lo recuerdo mucho, dirigido por Luis Alberto Álvarez. Exacto. Me acuerdo mucho de ese corto porque yo en aquel tiempo era muy amigo de Luis Alberto. Y entonces me dijo, uy, Luis Guillermo, estoy haciendo un corto y no te imaginas a quién tengo de camarógrafo. Le dije yo, ¿quién, hombre? Contame, ¿a Néstor Almendros o qué? Y me dijo, hermano, pues no, pero sí tengo al mejor camarógrafo colombiano, que es Sergio Cabrera.
Y entonces después me decía, ay hermano, pero a mí me da casi pena porque es que esa película es más de Sergio que mía. Yo que le podía decir a él de dónde colocar la cámara, dónde poner las luces, si el que lo sabía todo era él. Entonces, él quedó con la idea de que ese corto lo debiste haber filmado tú. ¿Cómo fue esa No, experiencia con el rollo? no, él lo filmó muy bien, yo lo recuerdo mucho. Lo que pasa es que, claro, él que había pasado toda la vida criticando a cine, pues digo criticando en el buen sentido, Haciendo críticas, sí. de pronto se dio cuenta de que eso no era tan fácil como él creía. Claro. Que el tiempo que tenía uno para hacer una película no era infinito, que había unas condiciones muy precisas y se angustió mucho rodando, yo recuerdo, claro. Yo lo quería mucho a Luis Alberto, era amigo. Claro, él valoraba muchísimo tu cine y te valoraba mucho como persona además. Ujú. Bueno, quería recordar eso porque yo lo aprecié muchísimo también. Él fue quien me animó a ser crítico de cine alguna vez y además fue un apoyo para mí, no solo como crítico, sino en mis labores como radiodifusor, donde hacía programas sobre bandas sonoras y él siempre me facilitaba los materiales que necesitaba. Bueno, volviendo a Sergio Cabrera, cuando se da la ocasión de Sergio, de que Sergio hiciera su ópera prima en el largometraje, que fue la película Técnicas de Duelo, ¿qué circunstancias permitieron que tú llegaras a esa interesante realización? Bueno, se dieron una serie de circunstancias, o sea, yo más o menos en el año 85, 84, 85, empecé a escribir el guión de la Estrategia del Caracol con un amigo muy querido, co-guionista que se llama Ramón Jimeno. Empezamos a escribir y claro, no teníamos ninguno de los dos la experiencia de escribir rápido, nos demoramos más o menos 2 años escribiendo las diferentes versiones del guión de la Estrategia del Caracol, porque empezamos a escribirlo en Nueva York y después Ramón se fue a vivir a Washington, entonces en esa época no había estos aparatos y tocaba por fax y yo iba a Colombia y a veces iba a Washington a trabajar y al cabo de 2 años lo terminamos y yo quedé muy contento con el guión, pero me di cuenta que ese guión era muy, muy difícil de rodar. Era una película que exigía pues un presupuesto grande y una habilidad y una experiencia que yo no tenía. Entonces empecé a buscar un guión que fuera más sencillo para que mi primera película una dificultad mayor de la que yo pudiera manejar. Y en medio de eso y trabajando como director de fotografía de una serie que dirigía Kepa Muchastegui que se llamaba El Coleccionista, está basado en la novela John Fowles del Coleccionista. El personaje protagónico era Humberto Dorado y yo pues hicimos amistad rápidamente y un día mientras almorzábamos él me contó que él había escrito un guión para Pepe Sánchez que se llamaba Técnicas de Duelo y que por razones que ahora no recuerdo bien, Pepe había decidido que no lo iba a rodar. Entonces yo le dije a Humberto que me lo dejara leer y me lo dejó leer y era el guión de Técnicas de Duelo. Y a mí me gustó mucho, le sugerí algunos cambios y al cabo de, no sé, de 3 meses, fui a Focine, que en ese momento era la oficina del Estado que se encargaba de los asuntos del cine, era como el FDC de aquella época, y María Emma Mejía era la gerente de Focine, y entonces le hablé de la posibilidad que yo quería dirigir esa película. María Emma, pues al principio estuvo como reticente porque yo no tenía experiencia como director, sino como director de fotografía. Incluso había trabajado con ella, ella de productora de una película donde yo era director de fotografía, una que se llamaba Padre por Accidente. Y, y entonces, bueno, hablamos y finalmente ella me dijo, bueno, si consigues un coproductor,
Entonces yo conseguí que el ICAIC se hiciera coproductor de la película y yo mismo puse un dinero y también me convertí en coproductor de la película y por esas circunstancias pues rodé Técnicas de Duelo, que era una película mucho más fácil, mucho más, bueno, no fácil, pero digamos más para alguien de mi experiencia. Era una película que sucedía en 6 horas, o sea, la historia es una historia muy redonda, muy perfecta, a mí me gusta mucho. Y, y bueno, y rodamos en Barichara. Las dificultades vinieron más tarde porque en el traslado de los negativos de la película hacia la Habana, porque la película, digamos, parte del aporte de el ICAI, que era el coproductor que yo había conseguido, era la postproducción. Y en el traslado de los negativos de 8 cajas se perdieron 2. Entonces fue muy difícil editar la película porque faltaba material, tocó hacer unos procesos técnicos, hacer una cosa que se llama contratipo, o sea, hubo muchas dificultades y la película a punto estuvo de naufragar, de no terminarse nunca. A mí la película también me gusta mucho, te cuento que la disfruté muchísimo más la segunda vez que la vi, que fue ahora recientemente, que la Mm. primera. Sobre todo me pareció muy interesante y muy sensata la manera como tú manejas toda esa situación del político que está en el poder, que seguramente es de derecha, y que comienza a planear una serie de marrullas para que entonces él pueda deshacerse de la oposición. Me parece que eso sigue siendo absolutamente actual, de una claridad muy bien plantada, y sobre todo me gusta el tono de comedia que tú mantienes todo el tiempo, a pesar de que lo que estás planteando es bastante serio. Eso debería ser tenido en cuenta indudablemente por la gente de ahora, y me parece que tú lo logras satisfactoriamente. Había un propósito claro en eso que tú planteas ahí. Sí, claro, había un propósito. La razón por la que me interesó esa película pues, la acabas de resumir de alguna forma, es porque es una ilustración de cómo la izquierda, porque digamos, es un pueblo donde serían liberales y conservadores, ¿no? El alcalde conservador está feliz de que la oposición se esté enfrentando entre sí, pues es perfecto, y eso es lo que pasa en nuestro país permanentemente, la izquierda atomizándose y la derecha va uniéndose alrededor de cualquier idea, ¿no? Y Ujú. entonces era como un poco retrato del país, tanto esa izquierda que se divide por un problema que en el caso de la película ni siquiera sabemos qué es, Uh-huh. y el poder feliz porque está logrando dividir a su oposición, o sea que de alguna forma para mí era un retrato del país. Yo en el momento creo que no, ese mensaje al que se le agregaba, digamos, algo sobre la inutilidad de la violencia y de la importancia de, de reflexionar, que es lo que hacen los dos duelistas. Eh, a mí me gustaba mucho la metáfora que había detrás de eso. No sé en ese momento si se entendía a nivel popular o no, pero desde luego pues cualquier persona que reflexionara sobre la película iba a llegar a esa conclusión. Bueno, yo quiero que veamos una pequeña escena de esta película, que además la escogí porque el que la protagoniza es precisamente el papá de Sergio, quien ha estado en casi todas sus películas, Fausto Cabrera. Veamos esa escena, por favor, Natalia. Per visium delicastim. Amén. Periste sactum untionem et Padre, va a tener que rebajarle un poco a la penitencia, porque no alcanzo a rezar tanta cosa antes del mediodía. Piénselo bien, porque si le rebajo las oraciones, a usted le toca aumentar las donaciones.
es inefectivo, hermano Kendo, porque es natural. Mire, hagamos una cosa. Si yo llego a perder, le dejo una donación grande. Pero si llego a ganar, si por alguna vaina llego a ganar, entonces no le debo nada. ¿Qué le parece? No, hermano, esto no es un negocio. Usted está cumpliendo con un deber de cristiano. Usted también está cumpliendo con un deber de cristiano, padre Troncoso. ¿Cómo así que si usted pierde le deja ese dinerito a la parroquia y si gana no le deja nada? ¿Cómo es eso? Sí, pero usted se gana un nuevo y verdadero feligres, un devoto fiel. Si salgo bien de esta, no me vuelvo a olvidar de nuestro templo, y sus limosnas y sus colectas y todo eso le van a llegar puntuales y generosas. Bueno, está bien. Acabe las oraciones que puedas y vete en paz. Que se haga la voluntad del Señor. Que sea. Pero le advierto. Bueno, después vino esa magnífica película con la que tú partiste la historia del cine colombiano definitivamente, que fue La Estrategia del Caracol. También La Estrategia del Caracol, como sé que lo fue Técnicas de Duelo, está basada o parte de un hecho real que de alguna manera sucedió. ¿Cómo fue ese hecho? ¿Puedes recordarnos un poco? Cuando yo estaba estudiando cine en Londres, y en un momento en que estábamos viendo temas del neorrealismo italiano, que está muy basado, los guiones del neorrealismo italiano están con frecuencia basados en noticias de prensa, en proverbios populares, en cosas muy de la calle. Entonces yo pedí que me mandaran periódicos colombianos, y en uno de esos envíos me llegó un periódico El Tiempo, donde en la última página había una noticia sobre un alcalde, un juez que había a efectuar un desalojo y se había encontrado con que solo estaba la casa, solo estaba el lote, la casa había desaparecido. Entonces yo empecé a pensar pues pensé, esta es una historia interesante, pero tenía que imaginar qué era lo que había pasado, por qué había desaparecido esa casa. El artículo sugería que la casa había estado habitada por reducidores, por ladrones de cosas y eso, y que pues como su oficio era robar, se habían robado su propia casa. Pero a mí esa no me parecía interesante, entonces empecé a imaginar cómo qué podía haber sucedido, y como lo que a mí me interesaba era contar una historia de solidaridad y de esfuerzo, pues con Ramón Jimeno fuimos llevando la historia por ahí, porque de alguna forma era contar un poco mi experiencia en la vida revolucionaria. Yo para ese entonces ya había pues pasado por la Revolución Cultural China, había estado 4 años en la guerrilla del EPL, pues como un guerrillero, pero pues había visto muchas cosas que merecían ser condensadas en una película, y yo creo que eso es lo que intento hacer en La Estrategia del Caracol, que por un lado contar un poco la historia no sé, de la nuestra, de la familia, pero por otro lado mostrar cómo se hace una revolución. O sea, yo un poco lo que pensé es, pues ya que no pude hacer la revolución que quería hacer, pues voy a hacer una revolución en miniatura. Y lo que sucede en La Estrategia del Caracol es un proyecto de revolución. O sea, ellos van siguiendo todos los pasos que se necesita seguir una gran organización para triunfar en una revolución, ¿no? Desde establecer un plan, conseguir adeptos, establecer vínculos de confianza, empezar a preparar el proyecto. O sea, todo responde un poco a mi experiencia revolucionaria fallida, ¿no? Entonces, Sí, pero lograste muy bien en micro plantear la estructura de un cambio social.
Sí. Y queda bien marcado ese lema. No me acuerdo si lo cantas en la película o si alguien lo canta, pero queda bien plantada esa frase de los pueblos unidos jamás serán vencidos. Sí. Sí. Bueno, también me llama la atención que en la película muestras a tu papá, a Fausto Cabrera, le das la oportunidad de mostrarse como él es. Eso me imagino que lo dejó muy satisfecho a él porque le dio la posibilidad de ser el personaje que él ha sido en la vida real. ¿Hablaron de eso de pronto en algún momento? Eso fue también intencional, me imagino. Sí, claro, hablamos mucho de eso porque, o sea, para mi padre quería que el personaje fuera comunista, Ajá. pero a mí me gustaba más que fuera anarquista. Y como Uh-huh. pues, comunistas y anarquistas no terminan de llevarse bien, o sea, entre comunistas, anarquista es casi un insulto, porque los comunistas siguen reglas muy precisas y tienen programas muy precisos. Y yo quería que fuera anarquista, primero porque me gusta, me interesa el mundo anarquista. El proyecto que él hacía era de corte anarquista. Entonces, Ajá. lo discutimos mucho con él. Y bueno, finalmente, claro, él dijo, tienes razón, tiene que ser un anarquista, pero a él, claro que le encantaba su personaje porque ese personaje de alguna forma corresponde a su pasado. Claro. Bueno, definitivamente esa película es una de las más bellas historias que se han contado en el cine colombiano. Eh, en tu cine, Sergio, posterior, has adaptado, o sea, ya como que te saliste un poquitico del marco de contar las historias que se te ocurrían y comenzaste a adaptar a algunos escritores como Álvaro Muti, Sergio Gamboa o Wendy Guerra. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas que tú encuentras en embarcarse en una adaptación cinematográfica? Pasa que escribir un guión original es muy difícil, mm, toma mucho tiempo, eh, no hay las más mínimas garantías. Cuando tú trabajas sobre una obra, sobre una novela o sobre una obra literaria, ya hay una mínima garantía y es que te ha gustado a ti, ¿no? O sea, Claro. cuando yo Y que de veo, pronto ya fue un éxito literario. Sí, aunque Kubrick, por ejemplo, Stanley Kubrick, recomiendas que dice que, que uno solo debe hacer adaptaciones literarias. Y si tú ves la obra de Kubrick, toda la obra de Kubrick son adaptaciones de novelas, no tienen sí, que ser originales. Eh, eh, él dice, ojalá novelas que no hayan tenido mucho éxito, que no, claro, claro, porque eso permite que la película pueda ser mejor que la obra. claro. Generalmente cuando uno hace una adaptación literaria, pues el resultado son dos cosas muy diferentes, pero generalmente la gente prefiere la obra literaria porque es mucho más completa. Claro, Siempre es recomendable primero ver la película y después leer la obra literaria. Cuando, cuando el ejercicio se hace al revés, generalmente uno queda decepcionado porque cuando uno lee, uno va imaginando, va haciendo su propia película y pues es fácil quedar decepcionado cuando ve lo que alguna otra persona imaginó pues claro. diferente a lo que imaginó el lector. Pero no es que sea, es, no es que sea más fácil adaptar una novela. Puede ser muy difícil, puede ser más difícil que escribir un guión original, porque cuando trabajas en una novela tienes que encontrar las claves que permitan crear las emociones, las sensaciones que tú sentiste cuando leíste. O sea, cuando yo hice Ilona llega con la lluvia, pues yo quería hacer una película donde lo que yo había sentido al leer la novela de Álvaro Mutis, eh, quería que lo sintiera también el espectador que viera la película. Y eso, claro, eso exige una serie de piruetas cinematográficas
no son fáciles, no es simplemente coger la novela y ponerle textos, con diálogos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ilona llega con la lluvia, la adaptación cinematográfica tiene personajes que no existen en la novela. El personaje de Abdul Bashir, que en la novela es mínimo, en la película es muchísimo más largo que en la novela. O sea que trabajar una adaptación literaria tiene muchas dificultades y riesgos adicionales, porque está el riesgo adicional de la gente que dice me decepcionó porque traicionó el espíritu de la novela o no fue suficientemente locuaz respecto a la anécdota o los personajes. Entonces, pues... pero yo, como lo que a mí me gusta es contar historias, pues yo Claro. escojo las historias que me gustan. Las novelas que he adaptado, pues esta de Mutis o la de Santiago Gamboa o la de Wendy, son novelas que he hecho porque me han gustado y porque me ha parecido que son historias que vale la pena contar. Yo diferencio, cuando se parte de una novela, lo diferencio en dos estilos. El uno, adaptación de la novela, que es buscar que la película sea lo más fiel posible al autor de la novela. Y segundo, me refiero a los basado en, que es cuando el director coge una novela, que es como tú hiciste con Álvaro Mutis, coge una novela, pero la quiere contar a su manera, quiere contar lo que él siente, lo que él interpreta, lo que él cree sobre la novela, y se da inclusive el atrevimiento de hacer cambios y de incluir nuevos personajes o de quitar los que no le parezcan interesantes o que siente que no caben por la dimensión de la novela. Me parece siempre, o sea, aunque es válido obviamente hacer una adaptación de la novela para ser fiel a una obra que es muy importante. Por ejemplo, todos querríamos que nos cuenten Los Miserables, pero en la versión de Víctor Hugo, no en la versión del director tal o cual, porque es una obra para mí la más grande de la historia de la literatura. Pero también valoro muchísimo y me gusta en muchos casos más el basarse en la novela, porque el director tiene todo el derecho del mundo a hacer una obra que sea de él y no que sea la novela del escritor tal. Entonces, así como ha habido desaciertos, también ha habido directores, por ejemplo, pienso en Richard Brooks, que ha hecho basado en, de una manera bastante brillante, y como muchos otros directores. Entonces, ahí me parece que el director tiene siempre que arriesgarse a ponerle su sello personal a la película, por más basada que esté en una obra famosa. Pero tú has sido muy inteligente, te has basado en novelas que no han sido precisamente bestsellers, sino que han sido exitosas, pero con un éxito pues muy moderado. ¿Volverías a adaptar alguna otra novela o te basarías en? Eh, los dos proyectos en que estoy trabajando son guiones originales. Ajá. Pero no descarto la posibilidad en el futuro de trabajar una novela porque, digamos, en este momento no hay ninguna, pero puede llegar, puede llegar una novela que le haga a uno sentir deseos de traducirla a cine. Yo me gusta usar ese término, ¿no? O sea, traducir a cine, porque para lograr transmitir todo lo que uno siente en una novela, la adaptación puede ser corta. Yo creo que hay que jugar mucho más. De Santiago Gamboa tuvimos que meter muchos personajes diferentes a cómo estaba la novela, mientras que en el caso de la novela de Wendy Guerra, lo que hice fue lo contrario. Me tocó quitar personajes, o sea, yo de la novela de Wendy Guerra solo utilicé la mitad de la novela, o sea, no me acuerdo, la novela tiene 180 páginas, yo hice solo hasta las 100 y lo otro quedó como para una eventual segunda parte, pero no la incorporé a mi adaptación o a mi traducción. Después vino en tu carrera, Sergio, una película que a mí me gusta mucho por los aspectos formales que ella tiene y porque además la trama pues vuelve a mostrar otra problemática que es muy marcada en la realidad colombiana y latinoamericana, que es perder es cuestión de método.
esa película, ¿qué fue lo que te interesó de ella? Esa es la que está basada en la novela de Sergio Gamboa, ¿verdad? De Santiago Gamboa. Sí. De Santiago Gamboa, perdón, sí. ¿Qué fue lo que más te interesó de esa historia? Bueno, esa historia tiene mucho que ver con mi paso por la Cámara de Representantes. Ajá. Yo en el año 99, pues como en el 98 creo que me presenté como candidato a la Cámara de Representantes y salí elegido y no solo salí elegido, sino que por una serie de circunstancias me nombraron segundo vicepresidente segundo de la Cámara de Representantes. Y eso me daba la posibilidad de una cercanía muy grande al poder y ver cómo se manipulaba ese poder, ver cómo los congresistas son una especie de vasallos del rey, ¿no? Están ahí esperando instrucciones de cómo votar, qué hacer, pero al mismo tiempo todos intentando hacer sus propios negocios e intentando legislar para ellos mismos. O sea, todo eso lo viví de cerca. Y cuando salí ya de la Cámara de Representantes, leí esa novela de Santiago Gamboa que habla mucho de eso, pero en el Consejo. O sea, los protagonistas son concejales del Consejo de Bogotá, y igual manipulan la tierra, manipulan y se hacen sus chanchullos y sus leyes y sus cosas. Y me pareció interesante porque era contar en otro tono lo que yo había vivido en la Cámara de Representantes. Me parecía que era un poco una radiografía de la corrupción colombiana, pues es un thriller, pero es un thriller que podía tener algo de humor negro, y bueno, me pareció interesante tocar el tema de la corrupción, que es el tema básico de la película. Bueno, veamos entonces, Natalia, por favor, el avance de la película Perder es cuestión de método. Este no es un crimen vulgar. Una vaina de esta se hace por odio o para asustar a alguien. Víctor Silampa del Observador. Mucho gusto. El tipo está como que quiere hablar, jefe. ¿Cuántos años tienes? Depende. Si es policía, 23. Y si es cliente, 16. ¿Cuándo vamos a tener la identificación del cadáver? ¿Por qué le interesa tanto este asunto del empalado? Mi hermano no se metía con nadie. Estamos hablando de millones de dólares. Todos los muertos terminan por hablar. Esto se está poniendo muy peligroso. Ya sabemos quiénes son. Están a punto de salir de sus madrigueras. Me acaban de hacer un atentado. Creo que tú también estás en peligro. Me debe un montón de plata, ¿o yo? Sálgase ya del bar y espéreme en la Jiménez con la décima. ¿A dónde va, mamita? ¿A dónde va? Perdí. Siempre perdí. No me irrita ni preocupa. Perder es una cuestión de método. Sergio, ya que has tenido la ocasión de hacer cine en España y hacer televisión, y que me imagino que ya estás suficientemente empapado pues de los tejemanejes de la industria de cine en España, ¿qué suerte de ventajas encuentras tú en el cine español que no tenga el cine colombiano? ¿Qué podríamos aprender nosotros de los españoles como industria de cine? No, básicamente digamos, desde el punto de vista cinematográfico, en Colombia tenemos el mismo,
la misma tecnología, son niveles parecidos. Lo que pasa es que acá pues tienen mucha más experiencia y tienen mucho más apoyo del Estado. Es más fácil hacer películas. Y pues claro, este es un país donde hay muchos más directores, hay muchos más guionistas, más actores, y la taquilla pues es proporcional al país. Entonces las películas, digamos, la parte financiera es mucho más desarrollada aquí. Pero en cuanto a contar una historia, yo creo que aquí o allá tenemos las mismas condiciones. En Colombia quizá falta más experiencia, pues España es un país que durante años y años ha hecho 100, 120, 150 películas al año, y eso, claro, produce gente mucho más capacitada, especialmente en lo que tiene que ver con la parte creativa, porque en la parte técnica yo creo que en Colombia tenemos gente muy, muy buena. ¿Y cuál es la razón para que los españoles, me ha dado la impresión, sean tan duros con su propio cine? Yo no lo siento. O sea, yo siento que, bueno, depende de las épocas, pero en general, sí, hay una crítica muy, muy fuerte hacia las películas, porque pues acá se ve mucho cine europeo, y el punto de comparación que tienen los críticos pues son películas francesas, italianas, alemanas, inglesas, que son películas, son países que quizá tienen más, eh, mejor cine, por lo menos a nivel cuantitativo. Pero el público español le gustan sus películas. Mm, También es cierto que aquí hay muchas películas que no se estrenan, que solo se hacen por compromisos comerciales. Entonces son películas que solo van a algunas regiones del país. Entonces tal vez esas sí tienen menor calidad, no lo sé. Es que no, yo sí no tengo buen espíritu crítico para ver películas. A mí me gustan todas. Yo voy al cine y es muy, 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 muy difícil que yo me salga de una película porque es mala. Yo siempre algo interesante le encuentro a todo lo que veo. Y no utilizas tampoco el FF para agilizar. Bueno, entre tus muchas cosas, Sergio, entre tus muchas labores, tú también fuiste alguna vez presidente de un festival de cine, ¿verdad? Todavía soy presidente del Festival de Cine de Santander. Ah, todavía. ¿Cuánto llevas en eso? Como 5 años, pero justamente ayer estuve reunido antes de ayer estuve reunido con gente del Festival de Cine de Santander que vino para los premios Platino, y estuvimos reunidos planeando el próximo, que se va a hacer el 23 de noviembre. Bueno, ¿tú qué propósitos aplicas en la realización de esos festivales de cine de Santander, España? No, es en Santander, Colombia. Ah, es en Santander, Colombia. Ah, yo creo, ¿ustedes viajas cada vez? Ah, pero Sí. eso está muy bien. Bueno, entonces cuando es en Santander, Colombia, ¿qué propósitos aplicas en ese festival? No, los festivales de cine tienen varias misiones. O sea, una misión, pues una tarea es encontrar nuevos valores, nuevas películas, porque en los festivales se trata de estrenar películas nuevas, y es muy importante encontrar nuevos realizadores, nuevos guionistas, nuevos actores, y toda esa parte de mostrarle al país y, bueno, no sé, a la gente que participa en el festival lo, lo que se está, lo nuevo de la industria cinematográfica. Por otro lado, se crea público, porque Colombia es un país que tiene muy restringido el acceso a las películas. O sea, la gente puede ver pues todas las películas de Hollywood, pero no es fácil ver películas
de otras latitudes, especialmente de otros países de América Latina o de Europa o de Asia, y en los festivales pues generalmente los festivales son para ver esas películas, no las de Hollywood. Y después hay y también en los festivales, bueno, en el nuestro, por ejemplo, hay una tarea de semillero de público y de semillero de futuros creadores. O sea, nuestro festival, por ejemplo, tiene un estímulo y un premio para los cortos que se hacen durante el año, los jóvenes menores de 18 que hacen sus cortometrajes. Y llevamos el cine a regiones donde normalmente la gente solo ve televisión. O sea, tiene muchas funciones. Un festival es un ejercicio muy bonito de popularizar el cine y de mostrar cosas que con frecuencia no se ven. Bueno, Sergio, nos queda un minuto para una pregunta. ¿Volverías a Colombia? ¿Estás como media mañana en España? No, yo si tengo proyectos que me interesen, en televisión o en cine, cualquiera de las dos, volvería. Pero mientras tanto prefiero estar aquí porque tengo más familia aquí. O sea, tengo aquí 3 hijos, tengo mi esposa, de hecho tengo una vida y en cambio en Colombia ya no solo tengo una hija y mi hermana. Entonces básicamente lo que me gusta de España es estar cerca de la familia, pero siempre listo para ir a Colombia cuando haya un proyecto que me parezca interesante. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nos queda agradecer primero que todo a Sergio Cabrera por esta excelente presencia y por esta muy grata compañía que nos ha hecho en el día de hoy. Y por supuesto, agradecemos al PTC y al profesor Javier Sánchez por habernos dado de nuevo la oportunidad de estar aquí en este espacio hablando de las cosas interesantes y de las problemáticas que ofrece la cinematografía. A ustedes por su presencia, muchísimas gracias y que tengan una noche muy feliz. Gracias. Gracias.